Adorar y bendecir su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios? Amén. Le damos la bienvenida a la mamá de Horacio, a la tía de Horacio. Nuestro deseo es que Dios les hable esta tarde y que ellas sean tocadas por el Espíritu Santo igual que nosotros. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y así seguimos por las ofrendas y para que Dios también sea el que nos hable y que no sean mis pensamientos humanos ni mi sabiduría humana o lo que yo pueda pensar, que la palabra de Dios sea la que parta nuestra alma, porque dice la palabra de Dios que su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y los huesos y discierne las intenciones del corazón. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu gracia. Las cosas que nos das inmerecidamente, Señor, nos das entrada aquí, Señor, donde se ha nombrado tu casa, Señor, casa de Dios y puerta al cielo. Nos das entrada, Señor, nos das el privilegio de poder venir, Señor, y adorar tu nombre, a bendecir tu nombre, Padre. Te damos gracias por la oportunidad también que nos das y el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hable, Señor, que seas tú el que nos abra nuestro corazón para recibir la palabra de parte de ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así como están de pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2, del 5, versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y estos son los puntos que vamos a tocar. Sino que se despojó, número 1, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, número 2, se humilló, haciéndose obediente, número 3, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego en el versículo 9 dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Pueden tomar su lugar? La iglesia de los... I'll try to translate. La iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses estaba ubicada en la ciudad de Filipos. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a traducir? Que se pueda sentar enseguida de la mamá de Horacio. Yo puedo traducir, pero no puedo hablar también en inglés. ¿No sí le doy o qué? ¿Así, no? Así tengo mucho. Pero, ¿qué se da en el micrófono para no saber? Sí. ¿Quién sabe inglés? ¿Usted sabe inglés? Eddie sabe inglés. Dale, Eddie, tú mismo. Voy a tratar de ir despacio para que puedas alcanzarle, si quieres. Ok, la iglesia de los filipenses estaba ubicada en la ciudad de Filipos, una ciudad importante de la provincia de Macedonia. Les voy a dar un poquito de la historia de lo que era la ciudad de Filipenses y la iglesia de los Filipenses, de los Filipos. Era una ciudad importante de la provincia de Macedonia, una colonia evidentemente romana. Primero se llamaba Crénides, que significaba el lugar de las fuentes. Pero en el año 360 a.C. se dice que el rey Filipo II de Macedonia cambió el nombre para ponerle el nombre de él mismo. Una ciudad sometida a Roma desde el año 167 a.C. A partir del año 31 a.C., la epístola a los filipenses se cree que esta epístola se cree que es la epístola más personal de las que tenemos del apóstol Pablo. Una carta de gozo y gratitud de Pablo hacia los filipenses, porque ellos le habían ayudado en momentos muy difíciles. Esa iglesia de Filipos, de los filipenses, era una iglesia que le envió muchas veces ayuda económica a Pablo cuando él se encontraba en la cárcel de Roma y de Éfeso. Ellos fueron una de las iglesias que les enviaban más ayuda a Pablo. Entonces, esta es una de las cartas más personales que el apóstol Pablo escribe, una carta de gozo y gratitud.
de Pablo hacia los filipenses porque lo han ayudado en momentos muy difíciles. La iglesia de los filipenses fue la primera que Pablo fundó, nacida en el suelo europeo, y estaba formada de gente que eran paganos o creían en el paganismo y se volvían al judaísmo, como en el caso de Lidia de Tiatira, la mujer que se convirtió del paganismo al judaísmo. Ustedes pueden buscar en su casa Hechos 16, 14 al 15, y eso nos habla del caso de Lidia de Tiatira. Se dice que esta carta se pudo ser enviada desde una prisión en Éfeso. Algunos creen que es en Éfeso, y si fuese así, si fuese en Éfeso, pudo ser enviada entre los años 54 a los años 55. Otros dicen que también pudo ser en una prisión en Roma, por lo que está escrito en Hechos 16, que Pablo estaba viniendo a Macedonia. Entonces, que fue encarcelado en Roma, lo hospedaban en una casa. Los prisioneros, los que se encargaban de la prisión, a Pablo le hospedaron en una casa y lo tenían como en observación a Pablo en Roma, básicamente en la cárcel. Y si fue así, si fue enviada de Roma, fue alrededor del año 63. Amén. Ahora, abramos nuestras Biblias, hermanos, a Filipenses 2 y vamos a leer el contexto de lo que nosotros vamos a enfocarnos, que es el versículo 1 al 4. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, donde te damos gloria, Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Filipenses que tengan un mismo sentir, que no hagan las cosas por vanagloria ni por contienda, que ellos tengan un mismo sentir, que estén unánimes ellos en un mismo sentir, y que todo lo que hagan ellos lo hagan con humildad y siempre estimando a las demás personas como superiores a ellos mismos. Aquí el apóstol Pablo les está dando a la iglesia de Filipos, cómo ellos se deben de llevar a cabo. Entonces en el versículo 5 al 8 nos habla de lo que vamos a estar tocando esta tarde, lo que el Señor nos quiere hablar, 3 puntos que Dios nos quiere hablar en esta tarde para servir como Él sirvió. ¿Cuántos les gusta tener ejemplos en la vida a cuál seguir? Nos gusta a nosotros tener un ejemplo, nos gusta ver diferentes personas que han prosperado en el área económica, que también tenemos ejemplos de gente nos gusta tener ejemplos de gente que han prosperado en lo espiritual. Y pues cuando nosotros estamos en el cristianismo, nuestro mayor ejemplo y el más excelente ejemplo que tenemos que tener nosotros es la vida de Jesús, el modelo de Jesús, el caminar de Jesús, el servir como Jesús, el hablar como Jesús y el ser obedientes como Jesús. Amén. Él es nuestro mayor ejemplo, Jesucristo de Nazaret, el Todopoderoso, el Dios encarnado. Punto número 1, hermanos. Vamos a hablar del despojo. Cuando hablamos del despojo podemos ver una palabra. Cuando yo estaba estudiando acerca de esta predicación y estaba estudiando acerca de la palabra despojo, se habla de una palabra griega que se llama la kenosis. La kenosis, en inglés se llama igual, la kenosis. Una palabra, hermanos, que proviene del griego para describir el autodespojo de Cristo en su encarnación. Él se autodespojó. Dios, cuando Él vino, Jesús, Él no dejó de ser Dios en su deidad, pero dejó al lado Él lo importante que era para Él el cielo, para venir a la prioridad que eran para Él los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces Cristo se autodespojó, hermanos. Cristo se autodespojó en su encarnación. La kenosis, la palabra kenosis, fue una autorrenuncia. No es quitarse a sí mismo de su deidad, ni tampoco intercambiar su deidad por la humanidad.
En Filipenses 2:7, hermanos, nos dice que Él se despojó. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Él no dejó de ser Dios. Simplemente que dejó ciertos atributos, ciertas cosas que Él pudo ver usado en su humanidad, que no las usó. Porque también podemos ver en diferentes casos de la Biblia, en dos diferentes casos podemos ver, está en Hechos 1 y el otro está en uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los 4 evangelios donde Él dijo que estaba cansado. Y en otro, y en Hechos se me hace que dijo que tiene sed. Jesús tuvo sed. Entonces Él no dijo, yo soy Dios, voy a ir a ser como Dios y yo no voy a sentir dolor en la cruz. No, Él se despojó de lo que era quitarse el dolor para venir y morir por nosotros y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades y transgresiones. Él sí dejó al lado su gloria celestial y también dejó al lado su autoridad independiente durante su ministerio terrenal. ¿Por qué lo dejó al lado? Para someterse a la voluntad del Padre. Juan 6:38. Juan 6:38 nos dice el Señor de la siguiente manera. Juan 6:38, pueden abrir sus Biblias ahí y apuntar también el texto los que están apuntando notas. Dice, porque he descendido del cielo, aquí es Jesús hablando. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y ya Jesús habla de la voluntad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Se despojó Él de ser gloria de glorias, hermanos, en el cielo, a ser un humano condenado a la muerte y muerte de cruz, para venir a salvarnos a nosotros. Y Pablo les dice a la iglesia de Filipenses que tengan ellos ese mismo sentir, y así también el Señor nos dice en esta tarde, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Necesitamos nosotros que despojarnos muchas veces. Para nosotros, poder servir al Señor y a las personas mejor, tenemos que despojarnos cuando el Señor nos diga de las cosas importantes para servir a las prioridades espirituales. Nuestro ejemplo otra vez, Jesús. Jesús dejó el cielo, hermanos. El cielo no al Jesús despojarse no quería decir que el cielo no fuera importante. El cielo era importante para Jesús, pero había una prioridad para Jesús que era salvar a los seres humanos, que era venir a morir por Horacio, para morir por Elías, para morir por mi mamá, para morir por nuestros familiares. Esa era la prioridad de Jesús. Entonces Él se despojó de ser gloria de gloria en los cielos para venir a morir en una cruz, una horrenda muerte, para salvarnos de las llamas del infierno. Nuestro Dios es nuestro mayor ejemplo. Él se despojó. Ahora nosotros tenemos que aprender de Él, nuestro excelente ejemplo, y despojarnos de lo importante que son asuntos seculares, asuntos económicos, asuntos de los que el ser humano tiene a diario, hermanos. Esto no tampoco les estoy diciendo que ya paren de trabajar y todos váyanse a predicar o vayan a hacer la voluntad de Dios. No, yo estoy diciendo que hay tiempos donde tú te puedes despojar de tu título como padre y puedes ir y tomar forma de siervo en servirle al Señor, dando un folleto, en irle a predicar a alguien, en irle a decirle a alguien de las verdades de Cristo. Nosotros tenemos tiempo para despojarnos de los asuntos humanos, seculares, para servir en lo espiritual. Hay la historia de un hombre, hermanos, de un restaurante que me imagino que todos los de aquí han comido de ese restaurante. Ese restaurante se llama Chick-fil-A y el nombre de este señor se llama Truett Cathy. Es Truett Cathy. Y es él es el fundador, de la cadena de los Chick-fil-A. Este hombre empezó con varios restaurantes, se me hace que eran 2 o 3, pero empezó con 2 y luego él ya fundó más, ¿verdad? El tercero era el que le llamó el Chick-fil-A. Eran restaurantes de 24 horas llamados Dwarf Grill. Uno de ellos se quemó y fue cuando él estableció el otro con el nombre Chick-fil-A. Y él en una entrevista al 700 Club, yo no sé si ustedes miran esa entrevista, es un hermano mayor que le hace entrevistas a personas cristianas que prosperan en lo económico y a diferentes cantantes cristianos que son reconocidos.
Él se hace entrevistas y le estaba haciendo una entrevista el señor del 700 Club al hermano. Y le dijo, ¿por qué razón tú cierras los domingos? ¿O qué te dio por cerrar los domingos? Y él dijo de la siguiente manera, la razón que cierro los domingos fue para despojarme y seguir los principios bíblicos que a mí me habían enseñado. Entonces, el dueño, el fundador del Chick-fil-A se despojó de trabajar los domingos. ¿Que despojó de qué, hermanos? ¿De qué pudo despojarse? De ganar la misma cantidad que él ganaba en otros días. Para venir y darle el servicio a Dios, para despojarse él de ganar dinero y de venirle a entregar a Dios el tiempo, a la familia también el tiempo el domingo. Y ahora, hermanos, esa compañía en noviembre del año 2020 fue cuando le hicieron ya que hacen cuánto vale la compañía en noviembre año 2020. Esta compañía vale 7.1 billones de dólares. Cuando tú te despojas, cuando tú te humillas y cuando tú eres obediente, Dios a su tiempo te exaltará. Dios te va a bendecir. A su tiempo Dios te va a ayudar, te va a prosperar. Entonces este hombre, por despojar y por seguir los principios bíblicos, y en esta tarde el Señor también quiere que nosotros nos enseñemos de eso, de despojarnos y de seguir los principios bíblicos que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y este hombre, por hacerlo, hermanos, en el año 2020 su compañía tiene un valor de 7.1 billones de dólares. Y dice también Truett Cathy, dice también estas palabras son de Truett Cathy, que por obedecer la Biblia y despojarse el día domingo, él hace la misma o más de la cantidad de su competencia en 6 días, que lo que su competencia hace en 7 días, porque él se despojó para servir al Señor el día domingo. Y dijo, yo le agregué eso, que él se despojó para trabajar el día domingo, pero él con sus palabras dice, porque seguimos nuestras convicciones. Hasta el día de hoy, el Truett Cathy sigue cerrando los domingos y sus restaurantes, si usted va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el restaurante está llenísimo, porque cuando tú te despojas, Dios te exalta. Cuando tú te haces menos y tú menguas, Dios te exalta. Dios se hace más en ti. Dios se hace ver más en ti cuando tú te despojas, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Punto número 2. Abramos nuestras Biblias a Filipenses 2:8. Y vamos a tocar el punto número 2. Dice de la siguiente manera, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora abramos nuestras Biblias a Mateo 11:29. Mateo 11:29, que dice de la siguiente manera. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor le está hablando a su pueblo, le está hablando a los que lo estaban persiguiendo, a los discípulos, y les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprended de quién? De Jesús. Aprended de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice que aprendamos de Él, hermanos, y que Él es manso y humilde de corazón. ¿Y con qué ejemplo nos habla esto Jesús? Abramos nuestra Biblia a Juan 13 para ver el ejemplo con que nos habla Jesús. Juan, hermanos, 13, versículo 3 al 5. Yo voy a leer el 1 y el 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, Él ya estaba a punto de ser crucificado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, oigan esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, Él tenía ya todo el poder. En ese momento la humanidad de Jesús supo que Él ya tenía todo el poder en sus manos, siempre lo tenía. Pero en ese momento la humanidad de Jesús supo que Él tenía toda la potestad, todo el dominio, todas las llaves las tenía Él en sus manos. Hermanos, en este momento, al Él saber que Judas Iscariote lo iba a negar, lo iba a entregar, que Pedro lo iba a negar, en este momento Jesús se pudo haber parado y decirles, ustedes me van a negar, me voy a alejar de ustedes, me voy a ir. Pero no, Jesús no hizo eso. Cuando Jesús supo que todas las cosas estaban en sus manos, ¿saben qué hizo? Vamos a leer la Biblia.
Jesús hizo esto. Se levantó de la cena, estaban comiendo y él supo que Judas Iscariote lo iba a entregar, que Pedro lo iba a negar. Y él cuando se levantó se quitó su manto, se despojó de su manto. Hermanos, y el acto más humilde del que tú puedas aprender, dice Jesús, que él tomó una toalla, Juan dijo que él tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Él se despojó, después de haberse despojado de su manto, se humilló. Después de saber que él tenía toda la potestad en sus manos, Jesús pudo haberles dicho a los discípulos: tú me vas a traicionar, tú me vas a negar, hazte para un lado, yo me voy a alejar de ustedes, pero no hizo eso. Él nos enseñó con ejemplo lo que es la humildad. Él se despojó a sí mismo, se inclinó, hermanos, y le lavó los pies a los discípulos. Un ejemplo excelente es Jesús para nosotros. Jesús, después de saber que él tenía todo en sus manos, se olvidó de eso y se ciñó una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Así también nosotros, hermanos, debemos de poner a un lado títulos, posiciones y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como dice Primera de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Echad vuestras ansiedades sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué grande eres, Cristo, alabado sea tu nombre, Señor. Había una princesa que se llamaba Diana, hermanos, hablando también de la humildad. Era una princesa británica, de allá de la Inglaterra. Esta princesa, hermanos, se le reconocía mucho, se le conoció porque ella ya murió, por los actos que ella hacía de humildad. Esta mujer iba a las clínicas donde estaban los enfermos del SIDA, donde la gente estaba con llagas, donde la gente estaba muriéndose a causa del SIDA. Y esta mujer se sentaba enseguida de los que estaban con el SIDA, se sentaba literalmente al lado de ellos, les agarraba su mano, platicaba con ellos y lo hacía ella sin desprecio. Ella lo hacía de corazón, ella lo hacía humillándose, ella se despojaba de ser princesa, se despojaba de saber que ella tenía un título para irse a sentar con los que tenían el SIDA. Así también nosotros tenemos que aprender, hermano, que nos tenemos que despojar de nuestros títulos, de lo que nosotros pensamos que somos, para ir a servir y ser mejores servidores a la gente y a nuestro Señor Jesús. Tenemos que despojarnos y ser humildes. Punto número 2 era la humildad. Hasta ahorita hemos visto los 3 puntos, que son el despojo y la humildad. Pablo, en estos momentos, cuando les está escribiendo a la iglesia de Filipos, él está viendo diferentes circunstancias, luego le están llegando a él, noticias ahí en la cárcel donde él está. Y me imagino que ahí en la iglesia de Filipos había gente que se creía más que otros, porque por eso Pablo escribe algo. Cuando tú escribes algo, no lo escribes nomás porque te salió a escribirlo, lo escribes porque están sucediendo cosas, porque hay algo que arreglar. Entonces Pablo miraba que ahí los hermanos querían ser mejor que los otros. Se decía que la ciudad de Filipos era una ciudad del retiro, donde se retiraban soldados romanos. Tal vez los que estaban en la iglesia de Filipos eran soldados romanos, gerentes, generales, que ellos querían imponer su ley ahí en la iglesia. Entonces Pablo les dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que aprender del maestro, ¿ok? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y tomando forma de hombre, y siendo siervo. Y estando en la condición de hombre, hermanos, se humilló y Jesús fue obediente. Se humilló el Señor. Entonces podemos aprender de Jesús el despojo, de despojarnos y también de humillarnos. Es necesario humillarnos, hermanos. Es necesario humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque muchas veces pensamos que por lo que yo sé de la Biblia, por las oraciones que yo hago, yo me estoy humillando. La humillación es saber que tú no eres nada en comparación con Jesús. La humillación es saber de corazón que tú no mereces el lugar en donde estás. Esa es la humillación. La humillación es saber que tú no mereces ser salvo, que la salvación era para los judíos, pero dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron Él les dio la potestad de ser llamados hijos
hijos de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que una vez una señora se le vino a Jesús y le dijo, oyes, mi hija está padeciendo mucho, está siendo atormentada. Y la puede sanar. Y Jesús le dijo algo que a mucha gente no nos gusta oír, pero está escrito en la palabra. Jesús le dijo, oye mujer, a mí no me es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Entonces la mujer aquí en este momento pudo haber dicho, pues no que tú eras Jesús el bueno, pues no que tú eras el que sanaba a todas las personas. Esa mujer pudo haber tomado otra actitud, pero esa mujer, después de que Jesús le dijo eso, hizo un acto de humillación que llamó la atención de Jesús y le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo Jesús, mujer, ve a tu casa, que tu hija ya está libre. Hay algo que llama mucho la atención de Jesús, y eso es la humildad. Después de que tú te despojas, la humildad va a venir sola. El momento, hermanos, que tú dices, yo soy humilde, ese momento perdiste la humildad. En el momento que tú digas, no, yo soy muy humilde, yo soy muy bueno, en ese momento te convertiste en el peor humano de la tierra. Necesitamos que entender nosotros en esta tarde que nosotros no merecíamos la salvación, que nosotros no merecíamos los milagros, que nosotros no merecíamos saber de la cruz de Jesús, del evangelio de Jesús, pero su gracia y su misericordia nos alcanzó, porque vuelvo y repito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos, pero a nosotros que sí le recibimos nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Algo poderoso, hermanos, ser el hijo del Dios de la creación. Algo muy poderoso, ser el hijo de aquel que creó la luz, aquel que creó las estrellas. Decía el salmista, Señor, cuando yo miro los cielos, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Humildad. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y luego dice el salmista, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Oh, qué poderoso Dios que nos llama a nosotros sus hijos y nos hace poco menor que los ángeles. Un privilegio tan grande. Lo único que podemos hacer nosotros, hermanos, en gratitud es humillarnos ante Dios. Humillarnos y reconocer que sin Él no somos nada, que sin Jesús estamos perdidos, que sin Jesús no vamos a poder hacer nada, que sin Jesús, hermanos, nosotros estamos literalmente perdidos en este mundo, porque Él vino a salvarnos. Él nos quiere llevar al cielo, pero para llevarnos al cielo tenemos que humillarnos, despojarnos y ir a servirle a las personas y decirles que Cristo quiere salvar su alma de las llamas del infierno. Número 3, hermanos, abramos nuestra Biblia, quédense en el versículo 8 de Filipenses. El versículo 8 de Filipenses dice de la siguiente manera, que se humilló, haciéndose obediente, hermanos, y estando en la condición de hombre se humilló. Nos enseñó el acto de humildad más perfecto. Él, después de saber que tenía toda la posesión, toda la potestad en sus manos, se despojó de eso y en ese mismo momento le lavó los pies a sus discípulos. Punto número 3. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es una de las 3 cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos. Que tengan ellos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y termina Pablo con los 3 puntos. Primero el despojo, la humillación, y termina Pablo con la obediencia de Cristo. Porque ahí dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, estar colgado en una cruz también era algo humillante, porque antes se creía que el que estaba colgado en un madero, y está escrito, maldito aquel que está colgado en un madero. Era un acto de humillación, era algo donde humillaban al ser humano. Algo que lo miraban al ser humano que estaba colgado en esa cruz como una maldición, como alguien que quebró la ley. Aquel que no quebró la ley, sino que se despojó de la gloria que tenía en los cielos, tuvo que ser muerto en un madero. Aquel que caminaba sobre las alas de los arcángeles y de los ángeles tuvo que morir en un madero, porque había una prioridad en él, que eran los seres humanos. Él quería venir a morir por el mundo. Él se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros de las llamas del infierno. Qué grande y glorioso es nuestro Dios. Vamos a darle un aplauso, porque su misericordia es para siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es un Dios tan bueno.
hermano. Él es un Dios tan bonito, un Dios que no tiene comparación. El profeta Isaías decía, incomparable Dios, incomparable. Un Dios bueno. Dios en esta tarde también, hermano, nos pide que lo obedezcamos hasta la muerte. ¿Por qué nos pide esto, hermano? Porque también dice en su palabra en primera de Juan 5, versículo 2 al 3, hermano, dice que si nosotros le obedecemos, aquí vamos a mostrar nuestro amor hacia Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice de la siguiente manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Versículo número 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Que guardemos nosotros sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Para tú mostrarle el amor a Dios y tu gratitud a Dios, tú tienes que ser obediente. Y cuando tú eres obediente hacia lo que está escrito en la palabra, tú le muestras tu amor a Dios. Cuando tú eres obediente, no le haces un bien a nadie. El bien es para ti. Cuando tú te despojas, cuando tú te humillas y cuando obedeces lo que está escrito en la palabra, el bien es para ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, el bien es para ti. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en obedecer a Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú eres obediente, todo lo que hagas va a prosperar. Pero tenemos que despojarnos, humillarnos y ser obedientes. Si nosotros no obedecemos a Dios, nosotros que ya hemos conocido a Jesús, recibiremos ira y enojo. Eso casi no nos gusta oír, ¿verdad? Como que raspa poquito que nos digan eso. Si nosotros no obedecemos, vuelvo y repito, si no obedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, recibiremos ira y recibiremos enojo. Romanos 2, versículos 7 al 8. Dice de la siguiente manera. Romanos 2, versículos 7 al 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Ira y enojo podemos recibir, hermanos, si no obedecemos a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la guía que nos va a llevar a nosotros a ver al Rey de Reyes y un día postrarnos delante de Él. Y cuando por misericordia y gracia nos den las coronas, postrarnos delante de Él y despojarle nuestra corona ante sus pies, reconociendo que Él es el único Señor, que Él es el único digno de gloria, de honor y de toda alabanza. Ese día llegará si tú eres obediente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Obediencia, obediencia. Hermanos, y también nosotros, o sea, no nomás ira y enojo vamos a estar predicando, también si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor y nosotros nos obedecemos sus mandamientos, sus preceptos, lo que está escrito en la palabra del Señor, la palabra del Señor nos llama a nosotros bienaventurados, hermanos. El Salmo 119 nos deja saber eso. Si pueden abrir sus Biblias al Salmo 119. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino. Los cristianos no son perfectos, esto sí lo voy a aclarar. Los que caminan con Jesús no somos perfectos, pero al no ser perfectos tampoco quiere decir que yo puedo pecar deliberadamente. Yo no soy perfecto, estoy en la condición de humano, soy un humano, mi carne me llama a lo malo, pero cuando yo estoy con el Señor, los caminos de Él son perfectos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, el Señor encargó que sean muy guardados sus mandamientos. Y el salmista le dice: ojalá y fuesen ordenados mis caminos
para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese, obedeciere a tus mandamientos. No seremos avergonzados, seremos bienaventurados. Bienaventurado es tener un regalo inmerecido de parte de Dios si tú obedeces sus mandamientos, decretos y preceptos, los cuales están inscritos en la palabra de Dios. Bienaventurados seremos nosotros si nos despojamos, si nos humillamos y si somos obedientes. Pueden ponerse de pie en esta tarde. Hermanos, nosotros para poder darle un mejor servicio a Dios y un mejor servicio a la iglesia y a las personas que nos rodean, necesitamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo no les vine a hablar de un sentir que viene de mí, o de unas palabras que vienen de mí, o de un consejo que viene de mí. Yo vine a hablarte con la palabra de Dios, y todo lo que yo te dije lo respaldé con la palabra de Dios para que tu corazón sea penetrado por causa de la palabra de Dios. Entonces yo vine aquí a decirte, hermano, que si tú no te despojas, que si tú no te humillas delante de Dios, y si tú no eres obediente hasta la muerte, no habrá una vida eterna para ti. Pero si tú eres obediente hasta la muerte o hasta que Cristo venga, nos espera un galardón, hermano, nos espera algo bonito, y esa es la entrada a las bodas del Cordero, a ver al Rey de Reyes frente a frente y decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitábamos y cuánto deseábamos estar con Él. Pero tenemos que despojarnos, humillarnos y ser obedientes. Voy a hacer la invitación a las personas que quieran pasar aquí adelante, que se quieran poner ese reto de tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Número 1, de despojarte. Despojarte de lo que tú piensas que eres, de lo que tú tienes como título. Despojarte, número 1.